Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Las demandas sociales de diferentes ámbitos de la población ecuatoriana nos ubican en un momento bastante difícil. El Ecuador requiere definitivamente crecimiento y desarrollo con libertad económica. Y sobre esto le vamos a consultar al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue presidente del Banco Central, además ministro de Finanzas. ¿Es factible ir por ese camino del desarrollo y del crecimiento para posteriormente poder entregar riqueza a los sectores sociales de nuestro país? De lo contrario, seguiremos repartiendo pobreza. Gracias, Fernando. Es completamente factible. Los países que lo han hecho son los países que han resuelto los problemas del desempleo, del subempleo, de la pobreza. Y eso no es una opinión que surge de un momento a otro. Este es un análisis que la Fundación Heritage, en conjunto con el Wall Street Journal, han venido haciendo hace 27 años. Ellos analizan justamente cuál es el grado de libertad económica de los países. Hacen un ranking entre más o menos 180 países ya por 27 años seguidos, y ahí se puede ver que los países que privilegiaron la libertad económica son los que han podido resolver sus gravísimos problemas económicos. La sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. La sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran parte de ambas. Esto es de Milton Friedman, clarísimo. Pero ¿por qué no hacemos lo correcto y lo debido? Yo diría por una pésima conducción gubernamental, una equivocada forma de analizar el problema económico, un énfasis en lo fiscalista. Fernando, en los últimos 5 años, desde el gobierno de Lenín Moreno, hemos seguido implantando en el Ecuador las mal llamadas reformas tributarias, que no son tales, porque aquí no se reforma nada, lo que se hace es elevar impuestos, y elevan impuestos cuando hay recesión, cuando no hay recesión, cuando hay inflación, cuando no hay inflación, con terremotos, sin terremotos, no hay lógica. Por eso a un psicólogo americano, Maslow, hizo conocer al mundo su metáfora del martillo de oro. Si tú le das un martillo a una persona y solo tiene un martillo, esa persona va a pensar que cualquier cosa es un clavo y le comenzará a dar golpe. Acá también, cuando en un gobierno piensa que lo único que hay que hacer es aumentar impuestos, los van a hacer en cualquier circunstancia. Por eso yo concuerdo con esa cita de Milton Friedman, y otra que también está en mi libro, que habla de que es conveniente bajar impuestos en el momento que sea y en la oportunidad que se dé, porque justamente en cualquier circunstancia, dice precisamente. En cualquier circunstancia, porque una de las razones por las cuales los países no gozan de libertad económica es porque están atosigadas, sobrecargados de impuestos que impiden justamente el emprendimiento. Los países que tienen una menor carga tributaria, menores niveles arancelarios, son los países que dan libertad para que la gente consuma en mejor forma, aumente la demanda y se reactive la economía. Friedman dice efectivamente que está de acuerdo con la baja de impuestos en cualquier circunstancia, pero también dice siempre que sea posible. Quizá ven que no es posible en el gobierno ecuatoriano actualmente, a pesar de que tenemos un precio del petróleo sumamente elevado, de los más altos, y que también hemos tenido ingresos, por ejemplo, esos 1.000 millones que ha entregado el Fondo Monetario Internacional, que no es un préstamo, sino prácticamente un regalo a los socios. Así fue, como ha sido un regalo de las circunstancias, el hecho que tenemos más de 1.000 millones en recaudaciones petroleras que no estaban presupuestadas, y tenemos algunos cientos de millones de dólares ya recaudados por un impuesto patrimonial, que es lo que explica hasta cierto punto por qué se habla de que han mejorado las cuentas fiscales.
Han mejorado por estos factores que están fuera del control, que son factores exógenos al gobierno nacional, a las autoridades económicas. Pero justamente la referencia que tú haces a Milton Friedman me lleva a el primer año de economía, de macroeconomía. Obviamente los que estudiamos economía en la época en que yo estudié economía, estábamos bastante influenciados por las teorías de John Maynard Keynes, que conjuntamente con Friedman han sido, y Paul Samuelson, las mentes más lúcidas en materia económica en Estados Unidos. Y algo que lo consideramos que es fundamental, que es básico para el entendimiento de la economía, es que cuando una economía está en recesión, cuando no crece, y ese ha sido el caso de la economía ecuatoriana, no se pueden poner impuestos. Es como pedirle a una persona que acaba de ser operado de corazón abierto que vaya a darse un trote alrededor de la clínica. Pues lo vas a matar. De la misma forma que una economía que está con serias dificultades, y esto no es una opinión, Fernando. Si tú miras el Producto Interno Bruto en el 2017 y lo miras en el 2021, en el gobierno de Lenín Moreno, la economía creció exactamente en 0%, o sea, no creció. ¿Cómo puedes tú plantear aumento de impuestos cuando la economía no crece? Y eso es lo que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno y lamentablemente se hizo también a inicios de este año en este gobierno. Y termino solo con esto. Escuchaba a uno de los asesores del gobierno nacional, o por lo menos sé que lo escuchan en materia económica, el señor Pachano, decir que hoy en día, hoy no es el momento para subir impuestos en el Ecuador. Pero yo también le repreguntaría, ¿y en enero era correcto hacerlo? Tampoco era. Sin embargo, se lo hizo y ahí están los resultados. Bajo esos argumentos, usted tiene uno muy claro, lo ha dicho también el señor Pachano, en la actualidad no hay por qué subir impuestos. Pero el nuevo ministro, Pablo Arosemena, él fue presidente de la Cámara de Comercio y siempre habló de que no cabía más impuestos en el Ecuador. Él es el ministro. ¿Puede por decreto, por ejemplo, reducir o eliminar impuestos? Algunos sí, por ejemplo, él conjuntamente con el ministro de la Producción y Comercio pueden bajar drásticamente los aranceles, que también era una tesis de Pablo Arosemena. En buena hora, Pablo Arosemena está ahora al frente del ministerio porque él representa un viraje de 180 grados, por lo menos conceptualmente, de lo que hacía el anterior ministro Simón Cueva, que era una persona que tenía pues su pase comprado por el Fondo Monetario Internacional, para hablar en términos deportivos. Ya él tuvo una experiencia parecida en Bolivia cuando propuso el que se llamó entonces impuestazo, creo que fue 12% de impuesto general a todos los salarios, que provocó la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en su momento y que tuvieron que salir a la carrera porque el pueblo boliviano los iba a linchar. Aquí en el Ecuador, él propuso esta alza de impuestos que lamentablemente fue aceptada por el gobierno y los resultados están a la vista. No es la única razón, pero esa es una de las razones por las cuales hubo el levantamiento popular del mes pasado. Los pueblos, llega un momento en que al verse afectados en su nivel de vida, en su calidad de vida, protestan. No solo en Ecuador, está pasando en Panamá, ha pasado en Argentina. Ante el incremento del precio de la gasolina, hubo disturbios en Panamá. Pero es que el aumento de la gasolina produce un aumento en todos los bienes y servicios. Aumenta la canasta familiar, que es lo que protestan los panameños, que es lo que protestan los argentinos, que es lo que protestan al otro lado del mundo los ciudadanos de Sri Lanka, que han destituido al anterior presidente. Estas son reacciones cuando los gobiernos carecen de sensibilidad social, que tiene que ir de la mano con un buen manejo económico, porque no son antípodas hablar de una economía social de mercado y hablar de asistencia social. Hay una deuda social que tiene que ser también considerada por el gobierno, por cualquier gobierno. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Desde la ciudad de Los Reales Tamarindos,
Puerto Viejo. Las mujeres más bellas de los 5 continentes. Unidas. En una noche de gala. República Dominicana, Paraguay, Japón, Ecuador, Brasil, Sudáfrica, India, Venezuela, Tailandia, Belleza. Filipinas, Jocelyn De Santo, Rusia, Tatiana Silfer, Andrea Sáenz, México, Colombia, Anaris Cadavid. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En estos momentos en los Estados Unidos hay una inflación interanual del 9%. Lo propio se aproximan a esas cifras en Europa. Todo esto se dice por los altos precios del petróleo, de la energía, y que prácticamente en Estados Unidos se ha vuelto 40 años después a este nivel de inflación. También fue por una crisis petrolera en ese entonces. ¿De qué manera eso puede impactar al Ecuador, que tiene una inflación baja realmente en el orden del 3%? La inflación que Ecuador está experimentando es una inflación importada, que no solamente viene del alza del precio de los combustibles, sino que también viene por el hecho de que somos un país que utiliza el dólar como moneda, y adicionalmente por los efectos de la invasión rusa a Ucrania. Estos problemas de inflación importada tienen que enfrentarse en el Ecuador en forma imaginativa. Voy a usar tu misma palabra. ¿De qué forma? Bueno, Ecuador tiene un arancel promedio de 9,5%, casi 10%. Colombia, Perú y Chile tienen aranceles promedios del 1 al 2%. Pues esa es una forma Importaciones baratas, en definitiva, para los países vecinos. Es que eso es lo inteligente, ¿no? Porque uno dice que están locos los chilenos, peruanos y colombianos que tienen un arancel tan bajo. No, no están locos. Y desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Acuérdate que Chile se salió del Pacto Andino justamente para tener un arancel externo más bajo que el arancel externo común en del 1975 tomó la decisión de dejar. Se había creado en 1969 precisamente el Pacto Andino. Y lo hicieron por esa razón. Claro, y como ahora está presidiendo el Ministerio de Economía, en buena hora, Pablo Arosemena, que también expuso en más de una ocasión que era importante bajar los aranceles. Bueno, yo pienso que esa es una medida que se puede utilizar para atenuar el efecto de la inflación importada. Pero había algo más que yo creo que es importante señalar, Fernando, hablando de la reducción de impuestos, cuando sea posible, decía Friedman. Y yo pregunto, el gobierno nacional ha propuesto y ha puesto en efecto una reducción del IVA para el sector turismo en época de feriados, del 12 al 8. Ya ha funcionado. Y todo el mundo se ha congratulado por la medida porque dice que la actividad económica aumentó. Entonces yo pregunto, ¿quién en el gobierno nacional tiene esa clarividencia, ese conocimiento adecuado, por cierto, para proponer algo que debe ser propuesto para todo el país? Pues? Porque si funciona para el sector turismo, es porque alguien sabe que cuando tú reduces los impuestos, estás activando la economía, estás permitiendo que la gente tenga más dinero en el bolsillo, consuma más, aumenta la demanda agregada, se reactiva la producción. Por eso es que es conveniente, es una de las propuestas que yo he venido haciendo oficialmente desde el año 2005, que hay que rebajar el IVA del 12 al 10, del 10 al 8, para reactivar la producción. Nadie está aquí en contra de una cultura tributaria, Fernando, porque los estados necesitan de tributos para funcionar. Pero también hay que hablar de la cultura del gasto, porque ¿cuánto de lo que recauda el gobierno se va por un agujero negro de la corrupción?
¿Y qué estamos haciendo en ese campo? Porque está bien, hay que aplaudir cuando técnicamente el SRI ahora cobra más impuestos, logra que la inflación, que la evasión tributaria no aumente. Pero una vez que se han recaudado esos recursos, ¿estamos seguros de que el gasto que se hace de esos recursos sea el adecuado, el óptimo, que sea un gasto que sea proclive al desarrollo económico? Esa es la pregunta. Por eso también en el libro que yo he publicado le doy énfasis al tema de la lucha contra la corrupción, porque fue una promesa de campaña del actual presidente, tanto en el 2017 como en el 2021, y todavía no vemos la conformación de esa comisión internacional con apoyo de Naciones Unidas. El gobierno ha creado ya una estrategia contra la corrupción. Esto a través de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Se dice que van a tener asesoramiento internacional, pero además tienen identificados sectores. Dicen que alrededor de 30 sectores están en riesgo de caer en prácticas de corrupción, porque históricamente ha sido así. Y cuando hablamos de 30 sectores estamos hablando de todo el sector público. Lo importante es saber que esto va a tener resultados, porque de lo contrario, entonces vamos a seguir insistiendo en que no estamos aptos para una eficaz lucha contra la corrupción y que es necesario buscar la comisión que aporte las Naciones Unidas para que de manera absolutamente independiente trabaje en investigación en contra de la corrupción. Y es más, yo he propuesto esto una y otra vez y digo, ¿por qué no empezar a investigar por lo menos desde el nuevo milenio, desde el 2000, todo lo que ha significado la corrupción? Usted siempre ha dado una cifra de alrededor de 5.800 millones de dólares que se van todos los años en corrupción, lo que eso significaría como aporte para desarrollar planes sociales por parte del gobierno ecuatoriano actual. Es el 20% del presupuesto anual. En 5 años equivale a todo un presupuesto. Y no miramos en esa dirección, que sí lo han hecho otros países, y recientemente la presidenta de Honduras, la esposa de Xiomara Castro, esposa del señor Manuel Zelaya, ella anunció en campaña que iba a poner en vigencia esa comisión. Se posesionó en enero de este año. A los pocos días envió una comunicación al secretario general de Naciones Unidas, y ya en la cumbre de las Américas que convocó Biden en Los Ángeles hace pocas semanas, ella, conjuntamente con el secretario general Guterres, anunciaron la conformación de esa comisión. ¿Qué se requirió? Voluntad política. Eso es lo fundamental. Yo no creo en secretarías anticorrupción adscritas al Ejecutivo. No creo en eso. Que provengan del propio gobierno. No puede. No tiene sentido alguno. No tiene sentido, porque tienen que ser completamente independientes. Y mire lo que dijo hace poco la señora Salazar, fiscal general de la Nación, que ella estaba molesta, sorprendida, porque muchos de los fiscales, hombres y mujeres, que estaban luchando contra la corrupción, por ejemplo, en el área del narcotráfico, al renunciar se convirtieron en abogados. Ahora son defensores de los narcotraficantes. Lo ha dicho ella. Y ella también ha dicho que para hacer una buena labor, la fiscal necesita más de 500 nuevos fiscales. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunto yo, para pedir que sea Naciones Unidas que colabore con el Ecuador en esta lucha contra la corrupción, que es un cáncer que corre los cimientos de toda nuestra institucionalidad, Fernando. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar le vamos a preguntar por qué países que eran pobres, más pobres que el Ecuador hace 50 años atrás, ahora son potencias económicas en el mundo. Singapur, por ejemplo. La respuesta luego de la pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El Ecuador tenía los mismos niveles 50, 60 años atrás en Producto Interno Bruto con otros países que ahora en cambio son potencias económicas en el mundo, uno de ellos Singapur, pero hay otros más. ¿Por qué el Ecuador se ha estancado y estos países han logrado la prosperidad? Porque escogieron la libertad económica y no el intervencionismo, porque decidieron liberar las fuerzas de mercado para que la gente pueda producir, porque esto es lo fundamental. En economía hay leyes que son técnicas para producir y nadie debe meterse con esas leyes técnicas. Por ejemplo, hay una ley de rendimientos decrecientes. Aquí en este sede, en este momento, estamos 5 personas. De repente, si hay uno más con otra cámara, a lo mejor mejora la eficiencia, o tal vez otro más. Pero ¿qué tal si pone 100 personas con 100 cámaras aquí? Pues ya nadie va a entrar en este set y la producción va a ser igual a cero. Esa es la ley de rendimientos decrecientes, una de las tantas leyes de economía que hay que respetarla. Pero una vez que se ha producido el Producto Interno Bruto, bienes y servicios, es cuestión del gobierno, en función del contrato social, del pacto social, que nos viene desde hace más de un siglo, 2 siglos, con Rousseau, con Hobbes, con Locke, que es la sociedad la que decide cómo debe atender las necesidades de la gente, especialmente los sectores más desprotegidos. ¿En qué puesto está el Ecuador actualmente en el 2022 en el índice de libertad económica? Está en el puesto 126, pero lo más interesante, Fernando... es de que 177 países. De 177 países, pero lo más interesante de esto es que cuando uno mira la trayectoria desde el año 95 que comenzó a calcularse el índice hasta el 2022, 27 años, Ecuador no ha salido de la categoría de economía básicamente no libre. Nunca ha salido de ese lugar. Hemos sido un país que ha privilegiado el intervencionismo, el fiscalismo, la sobrecarga de impuestos, la tramitología, regulaciones a diestra y siniestra. Eso es lo que impide tener libertad económica, que países como Singapur lograron resolverlo en tiempo. Y Singapur en el 65, cuando recién se independiza de lo que era parte del archipiélago de Malasia, era un país que estaba pues en el fondo del abismo en economía. Ecuador era supremamente superior. Hoy en día es la primera economía del mundo en libertad económica, y otra con la que sí nos comparábamos cuando yo estudiaba economía era Corea del Sur. Tenemos índices parecidos y hoy en día Corea del Sur es una potencia y nosotros estamos donde estamos. Una potencia económica, menos mal que estamos buscando ahí un acuerdo de comercio, de cooperación con Corea del Sur, pero también hay que recordar que Cuba antes del año 59 y obviamente Venezuela en los 60 estaban en un alto nivel precisamente de desarrollo económico. Actualmente están entre los últimos del mundo. Cuba tenía los mejores indicadores antes de la Revolución Cubana. En América Latina. En América Latina. Y Argentina, no nos olvidemos. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial era una potencia, hasta que llegó Perón. Y desde entonces ahí está la canción de Perón. A propósito, doctor, en estos días hemos visto que en Argentina, ya dije, en Estados Unidos, la inflación anual va a llegar al 9%. En Argentina llegó la inflación mensual al 9%. ¿A dónde puede ir ese país en esas circunstancias y con un tipo de cambio que se dispara permanentemente? Bueno, sabemos perfectamente bien que en Argentina el peso no es la moneda de los argentinos, es el dólar.
Lo que pasa es que por razones de, comillas, soberanía monetaria, ellos siguen hablando de que el peso es la moneda, cuando es el dólar la moneda, cuando el Fondo Monetario le entregó a Argentina alrededor de 50.000 millones de dólares en el gobierno de Macri, de ayuda para comenzar a resolver los problemas de la Argentina. Esos 50.000 millones, un poco menos. 45.000 millones de dólares fue el desembolso, Así 54.000 millones de dólares era el monto del programa con el fondo. Esa cantidad entró y salió por las mismas a través de la fuga de capitales con el aumento de los impuestos. Y comento algo, ¿no? El señor Fernández, que actualmente es el presidente de Argentina, yo quiero citar dos eventos. Cuando él iba a ser posesionado como presidente, le preguntaron que qué le parecía el tipo de cambio de la calle, que allá lo llaman el dólar blue. Estaba en 40. Que está en 270 en la actualidad. Estaba en 40, pocos días antes de asumir el gobierno al señor Fernández. Y un periodista le preguntó, ¿qué le parece? Y dice, bueno, me parece que debería estar en 60. Al día siguiente estuvo en 60. Este señor y ahora está en 270. Claro. Esa es la realidad. Supuesto. Y cuando hace poco le dijeron, tipo de cambio en Argentina. Cuando hace poco le preguntaron, pero el presidente Fernández, ¿cuál es la explicación para tener un tipo de cambio ahora de 260? Cuando le preguntaron esto hace unos pocos días, dice, bueno, lo que pasa es que la economía argentina está creciendo tan rápidamente que requiere de dólares, por lo tanto lo que tenemos es una crisis de crecimiento. Así dijo Fernández. El señor está completamente divorciado de los libros de economía, que alguien debería pasarle por lo menos un libro que le explique los elementos básicos de por qué los tipos de cambio suben. Argentina debe en estos momentos dolarizar. Usted ha sido consultado por importantes economistas y representantes de medios de comunicación de Argentina en los últimos tiempos. ¿Debe ir a la dolarización oficial? Ya que de hecho hay una dolarización. Por supuesto, Fernando, cuando en el año 96 vino al Ecuador Domingo Cavallo, en el gobierno de Abdalá Bucaram, que proponía la convertibilidad 4x1. Había sido ministro del presidente Saúl Menem. Claro. Entonces, yo le pregunté, ¿por qué no se dio el paso de la convertibilidad a la dolarización, que era lo lógico? Después de haber tenido 10 años una relación 1 a 1, el paso obvio, lógico, conveniente, necesario era pasar a la dolarización. No lo hicieron, me dijo, por el tema de la soberanía monetaria. ¿Y qué pasó después? El descalabro. Además, tú que conoces muy bien Argentina, sabes que desde el año 80 hasta la fecha Argentina ha tenido 5 diferentes monedas, y cada vez que se les desbanda una moneda le cambian de nombre y comienzan de cero, igual que hizo Maduro en Venezuela. Eso es una ficción. Raúl Alfonsín, en el retorno a la democracia, en el 83, él planteó por el año 85-87 el Plan Austral. Luego vino el gobierno de Menem y con Cavallo sacaron la convertibilidad y pusieron 1 a 1, claro. $1, $1 argentino. Eso duró hasta el 2000, en que reventó y vino toda la crisis del 2001, ¿no? La crisis financiera, el corralito y todo el problema financiero. Argentina debió dolarizar hace tiempo, debe dolarizar ahora, no tiene otra alternativa. En 3 palabras, la importancia de que el dólar que se ha apreciado, que se ha fortalecido, ahora está a la par con el euro. Recordemos que en un momento había que poner $1, 30 centavos para comprar €1. Ahora $1 cuesta €1. Me parece que los mercados están llegando a esa convergencia y eso va a ayudar al comercio exterior. Y no solamente debería ser paridad euro-dólar, sino paridad también con la libra esterlina. ¿El beneficio para el Ecuador? El beneficio es que va a haber más comercio, es mucho más fácil. Es como en Estados Unidos, Fernando, que tú tienes 50 estados. Estados Unidos es un gran mercado común, donde hay una sola moneda, un solo tipo de cambio, y el comercio entre los estados se facilita por esa situación. Imaginémonos que fuera al revés, que cada estado tuviera una moneda diferente y un tipo de cambio diferente, se entorpecería el comercio. Es una gran ventaja para liberar el comercio. Ecuador, crecimiento y desarrollo con libertad económica es el libro que ha editado la Fundación Ecuador, de autoría del doctor Carlos Julio Emanuel. Así que ustedes pueden
lograr este libro a través de la Fundación Ecuador. Estupendo libro, muy didáctico, muy claro, muy cercano, porque lo experimentamos y lo vivimos permanentemente. Las distorsiones, las propuestas que se hacen para cambiar la situación y el rumbo, en este caso, en nuestro querido Ecuador. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Encantado. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo, América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra con una muy mala administrada, por lo tanto, un país que tiene